horizontales, pero si recordamos, las derivaciones frontales se van a dividir en dos tipos, en derivaciones que se conocen como derivaciones bipolares, que son de 1, de 2 y de 3, y derivaciones unipolares de los miembros, que sería la del brazo derecho, la del brazo izquierdo y la de la pierna izquierda. Recuerden que estas letras tienen que ver con, bueno, si decimos aquí R de right, derecha, izquierdo y del pie. La B tiene que ver con vector y la A tiene que ver con aumentado, ya que son derivaciones que originalmente tienen un tamaño muy pequeño y se aumentaron en tamaño para su mejor estudio y registro. Entonces, en este video nos vamos a basar básicamente a las derivaciones horizontales, y en otro video hablaremos más a detalle de las derivaciones frontales. La diferencia aquí es de que nosotros vemos la actividad eléctrica solamente por el frente y no podemos valorar potenciales que se dirigen hacia adelante o hacia atrás. Para eso vamos a utilizar las derivaciones horizontales. Serían las diferencias entre estos tipos de derivaciones. Para avanzar, bueno, debemos también de revisar esto, donde se colocan las derivaciones precordiales. Recuerden que B1 se sitúa el electrodo en el cuarto espacio intercostal sobre la línea paraesternal derecha. B2 es el mismo espacio, pero en la línea paraesternal izquierda. B3 no tiene un sitio específico, solamente va entre B2 y B4. B4 va en el quinto espacio intercostal, en la línea medioclavicular. B5 ya es en el quinto espacio también intercostal, pero en la línea axilar anterior. Y finalmente B6 en el quinto espacio intercostal sobre la línea axilar media. Es donde se colocan estos. Una vez que nosotros tenemos el electrocardiograma, pues estamos hablando de la activación ventricular. Lo que vamos a ver es el complejo QRS. El complejo QRS está formado por deflexiones tanto negativas como positivas. Aquí lo que nosotros vemos, por ejemplo, la onda Q siempre va a ser la primera deflexión negativa. O sea, la onda Q siempre debe estar antes de la positiva. La onda R es la única deflexión positiva de este complejo. O sea, si hay algo positivo en un complejo QRS, pues es la onda R. No hay R's negativas, debe ser positiva. Y la onda S siempre va a ser una deflexión negativa, pero va a ir por delante de la positiva. Entonces sería la diferencia. O sea, la Q debe ser antes de la positiva, la S después de la positiva, y la única positiva sería la onda R. Ahora, de aquí podemos distinguir diferentes morfologías del complejo QRS. Aquí ven varios ejemplos. Aquí estamos viendo un complejo que tiene una Q, una deflexión negativa, la positiva, que sería la R, y una negativa después de la positiva, que sería la S. Si ustedes ven la manera en que se describen, tiene Q minúscula, R mayúscula, S minúscula. Esto depende del tamaño de las deflexiones. Si la deflexión es pequeña, se denomina con minúscula. Si es grande, será mayúscula. Y aquí también es pequeña, sería minúscula. Si vemos este ejemplo, aquí no tenemos nada negativo al inicio, es positiva y luego negativa. Entonces aquí sería R y lo que le sigue es S. No siempre se van a ver las tres. Recuerden que la onda Q en un electrocardiograma normalmente es muy pequeña. Si es grande, como vemos aquí, o sea, normalmente no abarca menos de un tercio de la onda R. Si es más grande, bueno, sería significativa y se denominaría aquí con mayúscula, como vemos aquí el ejemplo. Aquí tendríamos negativo Q, positivo R y no tenemos S, sería un complejo QR. Si solamente fuera negativo, como lo vemos aquí, se denominaría como QS. Aquí en este ejemplo, una R pequeña, una S más profunda, más grande, R minúscula, S mayúscula, iguales RS. Si fuera más grande, pues podría ser R mayúscula, S mayúscula también. Entonces, siempre se van a denominar dependiendo del tamaño. Si tenemos dos positivas, como estamos viendo aquí en este ejemplo, este sería R, y luego S, y luego hay otra positiva, esta se denomina como R'. De ahí las R's primas, que ustedes probablemente han escuchado hablar de ellas.
Ahora, si nosotros revisamos las derivaciones precordiales, vamos a ver cómo las derivaciones precordiales van a empezar siendo de morfología negativa, como hacia B3 y B4 aparece un complejo que es isodifásico, o sea, tiene valor tanto positivo como negativo parecido, y después de eso se torna de predominio positivo el complejo. Esa sería la morfología normal de las derivaciones precordiales. Ahora vamos a hablar por qué se registran de esta manera, o sea, por qué de predominio es negativo al principio, por qué entre B3 y B4 se hace como isodifásico y después se tornan de predominio positivo. Recordando, entre B1 y B2 puede ser hasta B3, vamos a ver un complejo que es normalmente con una R pequeña, una S mayúscula, será un complejo RS. Hacia B3 o B4 se va a encontrar un complejo isodifásico, eso se le conoce como zona de transición. Recuerden que eso debe estar en un paciente normal en B3 o en B4. Si estuviera en B4 veríamos B1 negativo, de predominio negativo, B2 de predominio negativo, B3 negativo y B4 sería el isodifásico y de ahí en adelante sería positivo. Si el complejo isodifásico estuviera en B3, entonces veríamos negativo B1, B2 negativo, B3 isodifásico y de B4 en adelante sería positivo. En B5 y B6, bueno, dependiendo de dónde esté la zona de transición, vamos a ver un complejo de predominio positivo. Y es de lo que vamos a platicar en este momento, porque se registra de predominio positivo en esas derivaciones. Primero debemos de recordar los vectores de despolarización ventricular. Hay varios vectores, pero los que se distinguen de manera regular en un electrocardiograma son 4 vectores. Tenemos el primer vector septal, que se genera en la parte alta del septum interventricular. Tenemos el 2 septal, segundo vector septal. Posteriormente tenemos el 2 izquierdo, que se genera en la masa del ventrículo izquierdo. Y finalmente el vector de la base del ventrículo derecho, que se conoce como 3D o tercer vector derecho. Ahí tendríamos los vectores de despolarización. Y vamos a ver cómo se interpretaría esto en el electrocardiograma. Si recordamos, las derivaciones precordiales se conocen como derivaciones unipolares, o sea, no tienen polos. Aquí van a actuar dependiendo hacia dónde se dirige el vector de activación. El vector de activación, que en este caso son los vectores que tenemos registrados aquí, se conocen como dipolos de activación. Esto quiere decir lo siguiente: cuando nosotros tenemos un vector de activación, la punta siempre va a ser positiva y la parte de atrás siempre va a ser negativa. Entonces, ¿qué sucede si un vector va hacia una derivación? Si el vector se acerca a la derivación, como su carga positiva está hacia el frente, vamos a obtener un registro positivo. Si el vector se alejara de la derivación que estamos viendo, entonces vamos a obtener un registro negativo, ya que esta derivación estaría más cercana al polo negativo que al positivo. Y aquí sería al revés, más cercano al positivo, el positivo se acerca hacia la derivación, por eso sería positivo. Vamos a analizar cómo se comportan los vectores en las derivaciones y cómo van apareciendo estos vectores. Vamos a empezar con el primer vector septal. El primer vector septal se produce del ventrículo de la rama izquierda, viaja hacia el ventrículo derecho, y si nosotros colocamos lo que sería su carga positiva, iría hacia adelante, la negativa estaría hacia la parte de atrás. Bueno, en este caso se acerca hacia B1 y B2. Entonces nosotros en B1 y B2 vamos a ver, al momento que se acerca, nos va a dar un registro positivo. Como el vector es pequeño, no es muy grande, nos va a dar una R pequeña, por eso es una R minúscula. Entonces la R del B1 y B2 está dado por el primer vector septal, que tenemos aquí marcado en amarillo. En lo que sería en B1 y B2, el 2 septal no se va a manifestar, ya que pasa perpendicular a estas derivaciones.
O sea, ni se acerca ni se aleja y no está muy cercano a estas derivaciones y es un vector muy pequeño. Hacia B3 y B4 el 2 septal, como se encuentra muy cercano a estas derivaciones, nos va a dar una onda R un poco más grande en comparación de B1 y B2. Es lo que nos va a dar lo que se conoce como nos puede dar la zona de transición. Entonces la R aquí va a ser más grande en comparación de lo que tenemos hacia B1 y B2. En lo que sería B5 y B6, si nosotros vemos, el primer vector septal se aleja de las de B5 y B6 y este está más cercano al polo negativo del primer vector septal. Entonces aquí nos va a dar una deflexión negativa, o sea, nos va a dar la onda Q, en este caso en B5 y B6, porque el vector se aleja de estas derivaciones. Como podemos ver, un mismo vector, el vector septal, nos da en B1 la onda R y en B5 y B6 nos dará la onda Q. En B3 y B4 aquí no se va a manifestar el primer septal, está más influenciado por el segundo septal. Bueno, ahí tenemos el primer vector septal y cómo el 2 septal influye básicamente entre B3 y B4. Cuando aparece el segundo vector izquierdo, que este es el más grande, el 2 izquierdo es aproximadamente 10 veces mayor en comparación del primer vector septal, por eso su registro va a ser mucho más grande. Vamos repasándolo también una por una. Si tenemos B1 y B2, este vector se aleja, entonces nos va a dar un registro negativo. Aquí, bueno, participa en lo que sería parte de la onda S, de lo que vamos a ver en B1 y B2. En B3 y B4 también es un vector que se aleja, aunque no se aleja, bueno, está un poco más perpendicular en comparación de B1 y B2, por lo cual no va a ser tan negativo, pero aquí participa en la formación de la S en B3 y B4. Hacia B5 y B6, como este vector se acerca, como el polo positivo está cercano hacia B5 y B6 y es un vector grande, nos va a dar la onda R de esta derivación. Entonces ahí tendríamos el 2 izquierdo. El último que va a aparecer es el vector de la base de despolarización del ventrículo derecho. En lo que sería B1 y B2, como también se aleja de estas derivaciones, aquí estamos viendo el polo negativo, es el que estaría viendo estas derivaciones, aquí nos va a completar la onda S. O sea, en B1 y B2, la onda S es la suma tanto del 2 izquierdo como el 3 derecho. Como ustedes ven, si tomamos nomás B1 y B2, hay un vector que se acerca, que es el primer septal, nos da la onda R. Y después de eso aparecen dos vectores, el 2 izquierdo y el 3 derecho, que se alejan. Aquí se suman y nos van a dar la onda S. Recuerden que el 2 septal en B1 y B2 no se va a manifestar. B3 y B4, habíamos dicho, aquí va a participar más el 2 septal, que nos va a dar la onda R, y después el 2 izquierdo se aleja, pero no se aleja tanto como en B1 y B2, nos va a dar negativo, pero sin ser tan negativo. El 3 derecho se aleja, pero es más pequeño, entonces aquí nos va a dar la onda S. Entonces esta es la suma del 2 izquierdo más el 3 derecho. ¿Qué pasa en B5 y B6? Habíamos comentado que el primero, como se aleja, nos va a dar negativo, el segundo se acerca, nos da positivo, y el 3 derecho se vuelve a alejar y nos va a dar la onda S. Entonces aquí tendríamos la onda Q, primer septal, la onda R, 2 izquierdo, y la onda S corresponden al 3 derecho. Ahí tenemos por qué la morfología inicia siendo negativa. Hacia B3 y B4 aparece lo que se conoce como zona de transición. Repetimos, debe estar en B3 o B4 el complejo isodifásico, y de ahí, después del complejo isodifásico, el complejo se va a hacer de predominio positivo. Y ya estamos viendo que es porque el 2 izquierdo, que es el más grande, se va a acercar más a esas derivaciones.